Shalom, sean todos bienvenidos. Vamos hoy a hablar del tema de la redención, en donde vamos a definir este término desde una perspectiva hebrea, por supuesto, y basados en los textos sagrados. A continuación, voy a subirles la diapositiva, las notas, para que ustedes puedan apreciar la clase de una mejor manera. Muy bien, aquí tenemos en sus pizarras la redención. ¿Qué es en sí la redención? Bueno, comúnmente en hebreo la conocemos como Geulá, la redención. eh, Estamos hablando del tema de redención, Geulá. En los textos sagrados encontramos algunos términos para definir lo que entendemos como redención. ¿Cuáles son esos términos? Muy bien, son los que podemos ver a continuación, y nos dice que el primer término es pedut. Encontramos el término pedut para redención. De acuerdo a Shemot 13:13, de acuerdo a Bemidbar 18:17, Tehilim 111:9, Seharyá 10:8, el libro de Job 33:28, Irmiyahu 15:21, entre muchos más. Encontramos que para redención se define con el término pedut. Claro, va a haber una varianza de acuerdo a lo que se esté pronunciando ahí, ya sea en tiempo futuro, pasado, o se está conjugando con pronombres posesivos. Y también tenemos el término geulá, que es el más popular. Término geulá. Y de acuerdo a Shemot 6:6, Baikra 25:29, Ruth 2:20, y Ruth 3:13, Ruth 4:4 al verso 6, entre otros textos. En español, ¿cómo podemos definir redención? ¿Qué en sí significa redención? Pueden ver en su pizarra que significa redención es librar a una persona de la obligación de un dolor o de una situación penosa, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso es lo que entendemos por redención. Dicho esto, pasamos a ver los textos sagrados, algunos ejemplos que podemos encontrar ahí. En Shemot 34:20 encontramos lo siguiente y dice: Kol Bejor Baneja Tifde. El término Tifde es redimirás, viene de la raíz pedut, por supuesto, es la raíz pedut que significa redimir. Y aquí se conjuga a segunda persona, en género masculino y en tiempo futuro, ¿verdad? Esto es la varianza que se va a encontrar en el término pedut y se dice tifde. Kol Bejor Baneja Tifde velo viaru panav rikan. Todo primogénito de tus hijos redimirás, y no comparecerán ante mí con las manos vacías, según Shemot 34:20. ¿Por qué se da este texto? Aquí es donde nace la práctica de Pidyon Abem. De hecho, Pidyon viene de la raíz pedut, que es redimir. Pidyon Abem es rescatar al hijo o redimir al hijo primogénito. Se debía de hacer una entrega de los primogénitos para servicio del Eterno, pero en caso de que los padres tenían el mandamiento también de redimirlo, era una práctica. El dinero se le daba al Cohen, por supuesto, y más de esto podemos encontrar en el texto de Shemot 18, verso 15 al 16, cuando dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Hasem, así de hombres como de animales, es decir, las personas que se entregan a Hasem, al servicio de Hasem,
como los animales que se entregaban también para el servicio del Mishkan, para sacrificios, dice, será tuyo, ¿verdad? Puede ser tuyo, o sea, todo el que abre matriz, la primogenitura, tanto de animales como de personas, son tuyos, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 shekalim, conforme al shekel del santuario, que es de 20 geras. Shemot 18, verso 15 al verso 16. La palabra que encontramos ahí también es de la raíz pedut. Cuando dice harás que se redima, en hebreo lo expresamos padó tifde. Padó de la raíz pedut y tifde de la raíz pedut. Es una conjugación para decir redimido, redimirás. Así lo traduciríamos en español, literalmente, redimido, redimirás. Pero se entiende como harás que se redima. Ese es el punto. Harás que se redima. Y también encontramos en la tercera línea, en el texto hebreo, Tifde u Peduyav. Tifde u Peduyav, que significa el rescate de ellos. Se rescatará a ellos, a los hijos, ya sea de animales o sea de personas que sean primogénitos. ¿Qué significaba este rescate? Para que vayamos formando una idea del término redención. Es un sinónimo de rescate, rescatar algo. Muy bien, el padre debía entregar al hijo mayor, debía entregar las primeras crías de su ganado al Mishkan, a los levitas. Pero eso era de él, por supuesto, era propiedad del hebreo, pero debía rescatarlo. Ahora, ¿qué implicaba ese rescate? Que ese hijo le pertenecía y que ese animal le pertenecía. En lugar de entregar el animal, en lugar de entregar al hijo, entonces entregaba una cantidad de dinero de acuerdo a lo que se estimaba, por eso dice conforme a tu estimación, por el precio de 5 shekalim, conforme al shekel del santuario, que es de 20 geras. Continuamos. Eso nada más son ejemplos de rescate o ejemplos de redención. Ahora vámonos al otro término. Ya vimos ejemplos del término pedut. Ahora veamos el término de Geulá. A través del libro de Ruth 2:20 nos dice, y dijo Noemí a su nuera, bendito sea bendito de Hasem, que no ha rehusado su bondad a los vivos y a los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede redimirnos. ¿Qué pasaba ahí? Estas mujeres podían ser redimidas. Recuerden que estaba cruzando una situación no tan agradable y ellas llegaron a asimilarse a Israel, pero la redención o ese rescate se podía hacer a través de alguien que ya pertenecía a Israel. Y por supuesto, así pasó. En este caso se usa la palabra Geula, mi goalenu. Ahí en rojo podrán ver, permítame, en la pizarra ustedes pueden ver la tercera, ahí está, el primer párrafo de Ruth 2:20, mi goalenu. ¿Qué significa redimirnos? Redimirnos a nosotras o a nosotros. Está en primera persona plural y lo puede decir un género masculino o femenino, se usa lo mismo. Otro ejemplo nos dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Y si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Hasem, descansa, pues hasta mañana. Ruth 3:13. Para el término, si él te redimiere, entonces dice im y galej.
¿Ah? Im es como un sí condicional. No es lo mismo que decir ken en hebreo es un sí afirmativo, pero im es un sí condicional. Im y galej. Si él te redimiere a ti, hablando a una mujer, y luego dice redímate, debes redimirte, acepta ser redimida. Imgal, de la misma raíz geulá. Y si él te quisiere redimir, yo te redimiré. Entonces utiliza legalej. ¿Eh? Y si él te quiere redimir, ¿eh? Legalej, y luego yo te redimiré. U gealtij. U gealtij, de la misma raíz geulá. Está hablando de la aceptación de una persona que no pertenece a un pueblo, pero que alguien dentro de ese pueblo es el contacto para poder efectuar esa redención o ese rescate. En otras palabras, estaban dispuestas a asimilarse a Israel, pero debía de haber un contacto para poderlo efectuar. Por supuesto que sí. Cuando hay una redención o un rescate, se necesita una persona que lo haga, que efectúe esa geulá o ese pedut, ¿verdad? Ya sea a cambio de dinero o ya sea a través de un proceso. Existen varias situaciones. Al final vamos a ver la definición, cómo nosotros conseguir la redención o el rescate como pueblo hacia Hashem, porque Hashem ya lo hizo. Ahora lo vamos a descubrir cómo. Siguiente ejemplo, siempre en el libro de Ruth 4, verso 6, capítulo 4, verso 6, y dijo el Redentor, Bayomer a Goel. Goel, de la misma raíz, Geulá, es un redentor. No puedo redimir para mí, ¿verdad? No puedo redimir lo ujal ligal li. No puedo redimir para mí, no sea que perjudique a mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Solamente está citando el ejemplo del término geulá y, por supuesto, nos vamos haciendo una acción. Aquí hay una persona que dice que no puede redimir para él, pero está cediendo el derecho para que otra persona pueda hacer el rescate o pueda hacer el enlace para que Ruth pueda entrar al pueblo de Israel como asimilada. Estos son ejemplos claros acerca de redención. Les he citado estos ejemplos. Ahora ya vamos entrando en materia. El tema no es tan extenso, pero sí es muy sustancial y quiero llevarlos a los textos para que vean dónde se usa redención y con qué términos, porque solamente quizás se conoce como geulá, pero realmente existen estos dos términos. Expresiones con implicancias lógicas. Ahora sí ya entramos en la materia y nos dice, y juró el rey diciendo, vive Hashem, que ha redimido mi alma de toda angustia. En el libro de primero de Melahim 1:29. Dijo el rey, juró el rey diciendo, vive Hashem, que ha redimido mi alma de toda angustia. La pregunta es, ¿cómo se ha redimido? ¿Cómo se redimió esa alma de toda angustia? No es la redención una varita mágica o que el Eterno diga, yo soy Israel, pueblo mío, yo soy tu redentor y ya estamos redimidos. No, la redención se adquiere a través de un proceso. Por ejemplo, en este caso, el rey, ¿cómo pudo haber sido redimido o rescatado o haber rescatado su alma de toda angustia? ¿Cómo? Por supuesto, empleándose voluntariamente a un proceso que pueda liberarlo de una angustia. Si el rey se hubiera quedado en esa angustia, alimentándose de todo aquello que lo angustiaba más, por supuesto la redención no hubiese llegado a su alma o su alma no hubiera sido rescatada de toda angustia con el solo hecho de que el Eterno hubiera dicho, Rey, yo soy tu redentor, yo te he redimido. O sea, esa frase no es una varita mágica y que ya estamos redimidos y ya no, es un proceso. Por eso le cito el texto de Primera de Reyes 1:29, en donde podemos apreciar que el rey fue
liberado o redimido de toda angustia. O sea, su alma estaba angustiada, estaba sufriendo. Ahora, lo que compete al rey es trabajar en su interior para poder salir de esa angustia. La redención ya está dada. O sea, el tema de la redención desde un inicio está. Las puertas abiertas para la redención está. Pero ¿cómo lograrlo? Y la redención hay que tener bastante cuidado porque podemos estar trabajando para ser redimidos y obviamente estamos siendo redimidos ahí cuando lo hacemos adecuadamente. Pero si dejamos de hacer eso que nos garantiza la redención, perdemos la redención. Así, ¿verdad? Israel es un pueblo redimido. El Eterno lo compró, lo sacó de Egipto, lo lleva al desierto, le da la Torá, lo lleva a Canaán, a la tierra prometida, pero el día que Israel deja de efectuar el proceso que garantiza la redención, entonces automáticamente la pierde. Como por ejemplo, aquellas personas que murmuraron en el desierto después de que el Eterno los había redimido, murmuraron y dijeron, mejor hubiéramos quedado en Egipto, vamos, retornemos a Egipto, regresemos allá. Ellos, aunque hubieran entrado primero al grupo de redimidos, y una vez que hayan regresado a Egipto, perdieron esa redención, aunque hayan sido descendientes de Israel. Otro ejemplo un poco más claro. La generación que murió en el desierto. ¿Por qué murió esa generación en el desierto? Porque no estaban cumpliendo el proceso que se exigía para obtener una redención. O sea, la redención se va manifestando según nosotros estamos trabajando en el proceso. Los hijos de esa generación no fueron circuncidados en el desierto. No estaban cumpliendo el pacto de la Milá o de la Berit Milá que hizo el Eterno con Abraham Avinu. Tanto así que dice el libro de Yehoshua, que Yehoshua antes de entrar al Jardín, antes de cruzarlo, formó largas filas a todos los varones de Israel ya adultos y los circuncidó. Eso indica que no circuncidaban los padres a sus hijos. Entonces, todos esos mandamientos que se dejan de cumplir, lo único que garantizan es que la redención se está perdiendo. La redención es similar a la emuná. Podemos tener emuná hoy, pero si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer o dejamos de perseverar en lo que debemos, en ese momento se pierde la gran emuná que pudimos haber tenido horas atrás. Así es la redención. Otro ejemplo en Tehilim 31:5. Estos son ejemplos de expresiones con implicancias lógicas en cuanto a la redención. Y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Hashem Elohim de verdad. Tehilim 31:5. ¿Qué implica este verso? En tus manos encomiendo mi espíritu. La respuesta ya está dada, por supuesto. Aquí el escritor está mostrando que encomendando al Eterno nuestra esencia, nuestro ser, nuestro espíritu, el Eterno nos ha redimido. En esa manera, cuando estamos, ¿y cómo encomendamos nuestro espíritu al Eterno? Dedicándonos a hacer su voluntad siempre. Cuando Rabí Josué expira y está registrado, en tus manos encomiendo mi espíritu, no está queriendo decir que al expirar, al morir en el madero, venga el Eterno, tome su espíritu porque alguien más se lo puede llevar. No, no se refiere a eso, esa es una percepción occidental, sino que está refiriéndose que hasta ese momento está encomendando su espíritu al Padre Eterno en las manos de Él por la función que Él está cumpliendo. Y hasta ese momento está haciendo lo correcto y por lo tanto aún Rabí Joshua está gozando de la redención porque está cumpliendo la voluntad divina. ¿Sí? Entonces, el escritor de Tehilim 31:5 nos da la respuesta clara. La perseverancia en encomendar nuestro espíritu en manos de Hashem, en otras palabras, perseverar en hacer la voluntad divina, que es sinónimo de encomendar nuestro espíritu en las manos del Eterno. Entonces, es la forma en cómo nosotros estamos siendo redimidos. Con el tema del Mashiach,
por ejemplo, se habla que su muerte nos redime de todo pecado. Pero su muerte no es una acción mágica que con que Él ya murió, entonces ya somos redimidos y gracias, no hay problema y está todo bien. No, no se refiere a eso, sino que se refiere específicamente a que debemos seguir los pasos que Rabeno Yehoshua nos enseña para poder tener disponible en nuestra vida esa redención. ¿Sí? A eso se refiere. No es que con su muerte ya él murió, ya somos redimidos, ya no hay nada más que hacer. No, hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Y su muerte es un impacto, la muerte del Sadik es un impacto para todos nosotros, en que si el Eterno permite que un Sadik sufra de esa manera, ¿cuánto más no permitirá que el malvado sufra? Entonces las personas, cuando están en pecado y quieren alcanzar la redención a través del Mashiach, entonces meditan en esa situación. Si el Eterno permitió que el Sadik más elevado de todos los tiempos sufriera de esa manera, ¿cuánto Él más no va a permitir que yo sufra siendo pecador? Así de sencillo. Entonces, esa reflexión que yo hago con sinceridad me hace despertar conciencia, enmendar mis pasos y de esa manera voy rectificando mi comportamiento, voy rectificando mi manera de hablar, cambia mi vida, o sea, la percepción hacia la vida cambia en mí y voy a caminar de manera diferente y ese comportamiento de acuerdo a la voluntad divina permite automáticamente que yo sea merecedor de la redención y yo estoy asegurando la redención. Ahora, si yo he caminado enmendando mis pasos 10, 15, 20 años y dejo de hacerlo, lo que hice antes no me garantiza que la redención sigue conmigo aún estando en pecado. La redención la perdí. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, lo mismo pasa con el caso de Rabbi Joshua. Ahora, yo quiero citar algo que está escrito, solamente déjeme buscar la página, está escrito en el texto del libro La Puerta Estrecha, algo en relación a esto. Déjeme ver si lo encuentro rápidamente para citárselo, si no, pues mientras lo encuentro, continuamos dialogando. De manera que la redención no es una varita mágica, Javerín. No es un acto de magia que nos va a permitir obtener la redención, hagamos lo que nosotros querramos hacer. No, por supuesto que no. Se trata eh, se trata precisamente de perseverancia. Les dije, así como la emuná, que nosotros la mostramos a través de las acciones, si no hay acciones, no hay emuná. Y podemos decir que tenemos mucha emuná, pero si no lo mostramos a través de las acciones, lo mismo pasa con la redención. Podemos decir, somos Israel, somos un pueblo redimido, somos discípulos del Mashiach, a través de su sacrificio podemos obtener la redención, pero si no mostramos las acciones que competen para ser merecedores de esa acción, es imposible que la merezcamos. O no podemos decir que estamos disfrutando de esa redención. Por supuesto que no. Eh, por esta razón es que el Eterno permite el padecimiento del Sadik para que nosotros meditemos en esa situación, que por qué un Sadik murió de esa manera y por qué los malvados no han muerto. Pues el Sadik ya no tiene nada más que rectificar y el Eterno pues a través de un padecimiento da la lección a la gente. Esa lección es sinónimo de redención, que la vamos a obtener a través de la meditación y enmendar nuestros pasos cuando reflexionamos. En el libro, yo quiero citar algo muy impactante en el libro de La Puerta Estrecha de Rabino Abdiel Ben Obed, en la página 126, en el párrafo A.
dice así. En el tratado Shabbat 33b dice, cuando hay justos en la generación, los justos pagan por la generación. Pero cuando no hay justos en una generación, los niños pagan por la generación. Este concepto está basado en Shemot 32:30, donde podemos apreciar que Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. Entiéndase lo acerca del becerro de oro. Ahora subiré al Eterno y quizás adquiera expiación, una capará, por el pecado de ustedes. Como ya dijimos, en Sotá 14a se registran las palabras de Rabí Simlai, implicando Yeshayahu 53, cargará sus iniquidades, en referencia a Moshe cuando intercedió por Israel, diciendo, y si no los perdonas, bórrame, según Shemot 32:32. Y así, según Simlai, Moshe aseguró expiación por el pecado del becerro de oro. Ok, tomemos este ejemplo, lo que nos dice el Tratado de Shabbat 33b. Cuando hay justos en la generación, los justos pagan por la generación. Pero cuando no hay justo en una generación, los niños pagan por la generación. ¿A qué se refiere? Bueno, tomando a colación el tema de redención o de rescate, nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué el padecimiento de niños inocentes? ¿Por qué el padecimiento de la gente justa? ¿Por qué los malvados no padecen tanto como padece un justo aún a la hora de su muerte? La respuesta es rescate. Pero no es que muriendo los justos o muriendo niños inocentes, automáticamente fuimos rescatados y hagamos lo que querramos hacer y no pasa nada, de todas maneras ya fui rescatado. No es así, no es una cuestión mágica, sino que el ser humano debe aprender a despertar conciencia a través del análisis de estos sucesos y por eso el Eterno permite que sucedan este tipo de eventualidades. El padecimiento de los justos aún en su muerte, el padecimiento de niños inocentes. Cuando el ser humano es sincero, medita en esta situación y se hace las preguntas como por ejemplo estas. Si el Eterno, ¿por qué permitió que muriera gente inocente? Entonces quiere decir que yo siendo pecador estoy más cerca de un padecimiento peor que el que padeció ese justo o esos niños inocentes. Y eso hace entrar en temor a la persona. La persona entra en una etapa de sinceridad y comienza a reconocer que es una persona pecadora. Comienza a confesar sus ofensas, sus pecados, sus faltas ante Hashem y cambia el rumbo de su vida y persevera en ello y se aleja de las malas influencias que le ayudaban o le impulsaban a estar en el camino incorrecto. Ese es el proceso para la redención. Ahora veamos lo que nos dice el último texto en esta página, en Yeshayahu 51:11. Los redimidos de Hasem volverán y vendrán a Sión, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Qué bonito, se toma como una promesa. Pero, ¿qué hacer para que eso se cumpla? Cuando habla vendrán a acción, se refiere, se elevarán espiritualmente, por supuesto, siendo Israel un medio para elevarse, vendrán a acción. Entonces, para los redimidos, tienen esa actitud según este verso, cantando, no llegarán tristes, con gozo, o sea, no llegarán acongojados, enojados, un gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Por qué? Porque la alegría es la medicina más efectiva para el dolor, contra las enfermedades. La alegría. Mientras tengamos alegría, estamos adquiriendo la redención. La percepción occidental es que, bueno, el Mesías murió, los justos han muerto, y eso nos garantiza que somos redimidos. Hagamos lo que querramos hacer, el justo ya pagó por nosotros, por nuestros pecados. No, sí, sucedió el sacrificio, pero no es así. Debemos meditar
debemos dolernos de ese padecimiento que tuvo Rabí Joshua, siendo un sadik, un gran maestro de Torah. Y ser discípulo del Mesías es sentir en su propia carne lo que él padeció. Y cuando digo esto, me refiero en forma simbólica que debemos dolernos, valorar ese sacrificio. Si nuestro maestro sufrió de esa manera y yo hago lo contrario a lo que él me enseña, que es la luz de la Torá, estoy pisoteando su sufrimiento. No estoy valorando lo que él padeció. Entonces, cuando yo lo valoro y cuando yo honro ese padecimiento del sadik a través de rectificar mi comportamiento, entonces yo estoy adquiriendo la redención de esa manera. En la próxima diapositiva ustedes pueden ver un esquema. Como pueblo elegido, los pasos para la redención, ¿verdad? Estos son. La persona primeramente debe hacer jaratá. ¿Qué es jaratá? El acto de arrepentirse. La persona reconoce que ha hecho lo malo y hay un remordimiento en su conciencia. A eso en hebreo se le llama jaratá. Jaratá, arrepentimiento. Entonces la persona siente ese remordimiento y de repente es sincero y dice, bueno, el sadik, ¿por qué murió? ¿Por qué el Eterno tuvo que permitir que algo le pasara semejante así a un ser humano tan elevado espiritualmente como Rabbeinu Yehoshua? ¿Por qué él no tuvo una muerte en paz? ¿Por qué no murió en cama? ¿Por qué no murió con alegría? Sino que de esa manera lo escupieron, lo bofetearon, lo expusieron a vergüenza, lo colgaron en un madero que era la muerte para los peores criminales en el siglo I. ¿Por qué pasó eso? O sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Y eso, ese mismo jaratá, ese remordimiento, ese arrepentimiento, nos hace hacer una introspección. Y por supuesto, es el siguiente paso que está incluido dentro del arrepentimiento. Tefilá. Tefilá lastimosamente ha sido malinterpretado como oración. Voy a hacer tefilá al Padre. No, la tefilá la hacemos para nosotros. No es lo mismo hacer la acción de Leit Palel. Leit Palel es orar, hablar con el Padre. Eso sí, voy a hablar con el Padre, decimos en hebreo Leit Palel. Pero tefilá no es oración. Tefilá, aunque leamos un salmo, el concepto correcto es voy a hacer tefilá a través de este salmo. Es decir, me voy a identificar con lo que dice Salmo 51 y porque me identifico y estoy arrepentido de algo que he cometido. Entonces, voy a hacer introspección mientras leo esto. Por eso en los Sidurim existen muchos salmos, no para que los recitemos como si nada, sino que la esencia es, o la forma correcta es que nos vayamos identificando mediante vayamos recitando esos salmos, nos identifiquemos con algo ahí y hagamos introspección. Ese es el objetivo por el cual los salmos existen en los Sidurim. No es para que se los cantemos al Eterno, Él no necesita nuestra canción. Es una introspección, nosotros la necesitamos. De manera que hacemos tefilá para nosotros, pero hacemos leit palel para el Padre. Cuando hablamos, expresamos una petición o expresamos un agradecimiento, decimos Baruch Hashem, eso es leit palel, eso es una oración. Y leit palel no se limita a una oración religiosa o una oración devota en el concepto espiritual, sino que se refiere a hablar lo que estamos haciendo ahorita, leit palel. Usted dialoga con una persona, leit palel. ¿Ya? Eso. Entonces hacemos introspección, nos identificamos, lo que yo le decía anteriormente, que por qué el Padre pues permitió la muerte del Sadik. Yo pienso que esto es lo que como discípulos del Mashiach debemos estar haciendo siempre, introspección. Siempre que nos encontramos con los escritos que narran la historia de Rabbi Joshua, hacer introspección. Si nuestro maestro, el fundador de nuestro movimiento, padeció esto, ¿cuánto más no podré padecer yo que a veces descuido mi vida espiritual? Eso es introspección. Si el maestro le pasó eso, que honró al Padre hasta el último segundo de su vida aquí en el plano físico, ¿cuánto más no permitirá el Padre que me suceda a mí? Entonces, no quiero que pase algo peor en mi vida. Voy a enmendar mi camino. Voy a rectificar mi vida.
Y ahí comenzamos a hacer vidui, a confesar. Padre, yo hice esta situación, la confesión al Padre Eterno. Y por supuesto, cuando compete a las autoridades de nuestro movimiento, con el objetivo de que ellos se den cuenta y puedan ayudarnos de manera efectiva, pero no un tipo de confesión así como lo estipuló Roma, no, sino diferente, porque el líder va a ayudar efectivamente y va a emplear las herramientas precisas cuando se da cuenta de manera puntual de la problemática que está pasando su haber. Entonces ahí va implícita la confesión. Entonces confesamos también al Padre Eterno en manera de desahogarnos. Yo pequé, hice esto, no tomé en cuenta de vida lo que implicaba el sacrificio del Sadik, su padecimiento. Me burlé de su padecimiento, ahora yo quiero enmendar mi camino, quiero ser una persona íntegra, quiero ser una persona que refleje la enseñanza del Sadik, que se vea el Mashiach a través de mi rostro. Nos ayuda la tefilá, nos ayuda el bidui, la confesión. Y eso, por supuesto, son frutos de la jaratá, que estamos arrepentidos. Ahora, la situación no se queda allí, en jaratá. Recordemos que el remordimiento puede ser pasajero porque está ligado a sentimientos y a emociones. Por lo tanto, en esos momentos, cuando sentimos remordimiento, es cuando debemos aprovechar para hacer introspección, para aprovechar a hacer bidui, confesión, porque si lo dejamos para después, los sentimientos y las emociones ya no van a estar y por lo tanto perdimos la oportunidad de confesar nuestros pecados al Padre Eterno, perdimos la oportunidad de hacer introspección y por tanto la jarata desapareció y no fue tan efectiva como para permitirme pasar al siguiente nivel, que es donde debemos perseverar, así como en la emuná, teshuvá. La teshuvá es un retorno. No se trata solamente de arrepentirse, se trata de retornar. Aquí es donde se garantiza la redención. Solo con hacer jaratá no garantizo la redención a mi vida, aunque la redención sea una puerta abierta que el Eterno ya dejó puesta para Israel. La teshuvá es cuando yo voy caminando por un sendero y en ese momento me doy cuenta de que estoy haciendo lo incorrecto. Entonces ahí entra jaratá. Hago introspección, hago bidui, confesión, y luego doy un giro hacia el lado contrario y me regreso para pedir la voluntad divina. Eso es teshuvá. Y la teshuvá es lo que garantiza, es retornar, es regresar al punto original y buscar la voluntad divina porque me di cuenta que estoy equivocado por el camino que yo elegí según mis pensamientos. En la misma teshuvá, para que la teshuvá sea efectiva, deben haber dos elementos. El som es abstinencia de toda influencia negativa. El término som se entiende también como ayuno. Por ejemplo, en el libro de Yeshayahu, capítulo 58, dice el Eterno, ¿no es este el som que yo elegí? El ayuno que yo elegí. Hay dos términos para ayuno. Es ta'ani, que es la abstención de comer y beber. Y som, que es el ayuno, la abstención de toda influencia negativa. El ayuno hebreo no solamente implica abstenerse de comer y beber, que es ta'ani, sino que más allá, Rabbi Joshua por eso dice, este género, es decir, los géneros de Shedim, que son poderes que uno crea porque está errado y que van acrecentándose gradualmente hasta destruir nuestra vida, este género no sale si no es con tefilá y si no es con som. No se está refiriendo como lo toma el mundo occidental, si no sale, si no oran con ayuno. O sea, hay que ayunar para orar y así sacan el demonio. No, no tiene nada que ver. Si no hacemos introspección dentro de Jaratá y si no nos abstenemos de esa influencia que nos provocó ese mal comportamiento, el género no sale. Así de sencillo. Entonces, el caso es esto. La teshuvá debe ir acompañada con tzom. Una vez que retorno a buscar la voluntad divina,
entonces debo asegurarme que me estoy absteniendo de toda influencia negativa. Puedo abstenerme de las redes sociales que me quitan el tiempo que debo ocupar para estudiar Torah. Puedo abstenerme a hacer som con las malas amistades que me influencian de manera negativa que tengo como contacto en las redes sociales. Debo hacer som, abstenerme de hacer burla, de criticar, de ofender, de hacer la shon hará, de desperdiciar mi tiempo, etcétera, de todo aquello que es malo. Shaul nos enseña y dice, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo elevado espiritualmente, en eso piensen y mediten. Porque eso es son. Un ayuno, es decir, abstenerme de todo aquello que me mal influencia y que me provocó que yo fuera por el camino errado. Entonces, estoy en el proceso de teshuvá. Ahora también la teshuvá tiene que estar acompañada de emuná. Emuná es una perseverancia, una seguridad que ahora estoy en los caminos del Eterno. Estoy perseverando, estoy siendo consistente. Teshuvá no es una confesión como quien dice yo ya hice teshuvá y ya estoy aquí. No, teshuvá es una acción continua que debe estar ligada a la emuná con perseverancia. Una, es un retorno, es un trayecto que yo voy cruzando o recorriendo, absteniéndome de todo aquello que me desvíe del propósito divino y perseverando ahí. ¿Qué pasa si yo estoy perseverando 10 años, por citar un ejemplo en números, si hago teshuvá y estoy retornando al Eterno en esos 10 años, estoy haciendo la voluntad divina, estoy tratando de hacerlo mejor, pero resulta que un día, después de esos 10 años, yo descuido la emuná, descuido el tzom, descuido la teshuvá. ¿Acaso si sigo solo arrepentido, haciendo introspección o haciendo confesión, continúa esa efectiva la redención en mí? Por supuesto que no, ¿verdad? Y esto es lo que quiero que dejar claro. El hecho de que el Eterno nos diga, yo te he redimido, pueblo mío. Sí, está queriendo decir la puerta de la redención está abierta, pero nos está exigiendo a través de decir, yo te he redimido, pueblo mío, nos está exigiendo que nos mantengamos en la teshuvá, que nos mantengamos en la brecha correcta, haciendo la voluntad divina, absteniéndonos de toda mala influencia, absteniéndonos de toda mala práctica, absteniéndonos de estarnos mezclando entre culturas que no deberíamos mezclarnos. Y por supuesto, perseverando en el estudio de la Torá, perseverando en las acciones justas, perseverando en proyectos de beneficencia, perseverando en algo que sirva para transformar a la humanidad. Esa es la redención. Aquí cada uno de nosotros ahora podrá darse cuenta si estamos siendo redimidos o no estamos siendo redimidos. La redención depende de nuestra disposición. La redención ya está dada. Es al igual que la salvación. La salvación llega cuando nosotros dependemos de la voluntad divina. Llega a nosotros. Si se maneja que a través del Mashiach somos salvos, pero el hecho de que simplemente estudiemos su enseñanza, conozcamos del Mashiach, hablemos hebreo, eso no quiere decir en lo absoluto que ya somos salvos. No. Recordemos que la salvación llegó a la casa de Sakai. Rabbi Joshua dijo, hoy hay fiesta, porque la Yeshua, la salvación, llegó a esta casa. ¿Por qué? Porque Sakai comenzó a confesar sus pecados. He robado a los pobres, los he saqueado, mientras hacía introspección en las enseñanzas del Mashiach dentro de su casa. Entonces confesó él. Ahora, si a alguno le he robado, aplicaré la ley de la restitución, le daré la quinta parte más de lo que le he robado. Entonces comenzó a hacerlo y mediante iba haciendo, se notó que él ya estaba haciendo Teshuvah. Ahora le restaba a Sakai mostrar o encaminarse o revestirse de Tzom y revestirse de Emuná.
Y hasta ahí Rabbi Joshua dijo, hoy hay fiesta. La salvación llegó a esta casa. Entonces, similar es la redención. ¿Ha llegado la redención a nuestra vida? ¿Estamos seguros? ¿Cómo podemos respondernos esa pregunta? Viendo nuestros actos, observando nuestras acciones. El solo escuchar las enseñanzas del Mashiach, el solo estudiar la Torah, las parashot, el hablar hebreo, el hacer aliyá a Israel, no garantiza que seas redimido. Lo único que garantiza la redención es lo que dice Rabbi Joshua, por tus frutos te conocerán, por nuestras acciones, nuestro comportamiento. Ustedes podrán notar en nuestra escuela de la Fundación Nasratim, el comportamiento de los líderes es muy diferente al comportamiento de otros líderes religiosos, porque se trata de enmarcar el comportamiento dentro de la ética, dentro de la justicia social, porque eso es lo que garantiza la redención. Hasta ahí podemos decir, yo soy redimido, yo estoy experimentando la redención, el rescate. Les voy a colocar otro ejemplo. La redención es similar a como el concepto que dijimos al principio, que redención en la percepción, en el concepto español es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Por ejemplo, si tú ayudas a que una persona se sane, mientras esa persona esté tomando el tratamiento que tú le das y esté siguiendo los pasos que tú le estás dando para su sanidad, entonces la sanidad la está mereciendo la persona. La redención, la liberación, la salvación, el rescate, llamémosle como sea en este caso. Pero si esa persona hace lo contrario a lo que el cuidado que tú le estás dando y a lo que le estás aconsejando, y si digamos un alimento impuro le provocó esa enfermedad, lo dejó mientras tú lo vigilabas. La sanidad estaba con él. Esa redención estaba con él. La merecía porque estaba accionando de acuerdo a los protocolos para obtener la redención. Pero tú te pierdes de vista y lo dejas solo y esa persona vuelve a recaer en las prácticas que le provocaron esa enfermedad y vuelve a comer comidas impuras, la persona perdió la sanidad, ¿verdad? La persona puede decir, fulano de tal me ayudó a traer la sanidad en mi vida, pero esa sanidad que esta persona le llevó, la perdió cuando descuidó sus buenas acciones, sus buenas costumbres. Lo mismo es la redención. No es por conocer tanto que vamos a ser redimidos. El conocimiento demanda acción, como enseña Rabbi Joshua, al que más se le da, más se le demandará. Entonces, es nuestra perseverancia. Aquí es donde entra en función la emuná, entra en función el som. Abstenernos, alejarnos de toda mala influencia. Si queremos garantizar la redención en nuestra vida, abstengámonos de las prácticas que no van acorde a la voluntad divina. Alejémonos de las malas influencias. Eso es paralelo al término kadosh. ¿Qué es kadosh? Ser una persona apartada, una persona que se destina, se consagra para hacer la voluntad divina. Y por supuesto, tenemos que estarnos revistiendo de emuná. Emuná no es esa fe ilusoria que se practica en la religión occidental. Es un concepto errado. Emuná es perseverar en lo que queremos alcanzar. Es tener seguridad en lo que Hashem nos está diciendo que hagamos para alcanzar nuestras metas. Eso es Muná. Rabbi Joshua nos da una lección, autores que escriben acerca de estas lecciones, mencionan que cuando una persona era sanada, Rabbi Joshua lo trataba, por supuesto. No era que con solo poner la mano, soplar y orar ya se sanaba mágicamente, no. Se trata de emuná, acción, llevaba su proceso. Entonces, Rabbi Joshua, cuando le agradecían porque él era la ayuda para alcanzar la sanación, él les decía, por tu emuná es que fuiste sanado. ¿Cuál es la lección así? Porque perseveraste en las buenas acciones, porque estabas injertado en el camino de la Teshuvá y ahí te mantuviste
por eso recibiste sanidad. Porque tuviste seguridad, emuná, también tuviste seguridad, creíste en lo que te dije, por eso fuiste sanado. O sea, yo no te sané, fue tu emuná. Vemos el poder que tiene la emuná en nosotros. La emuná nos garantiza el rescate de nuestra alma. La emuná nos garantiza la redención como pueblo de Israel. Y esto es buena noticia, ¿verdad? Que anunciemos entre todos nosotros el mensaje de la redención. Baruch Hashem por este tema, porque precisamente nos ayuda a tener claro el concepto de redención, Geulá, y nos motiva a que sigamos observando esas exigencias del Creador de mantenernos en Teshuvah. Así que hasta aquí defino lo que es el mensaje de Teshuvah, perdón, de Geulá, redención. Si entre los oyentes hay preguntas, adelante, con todo gusto se les va a responder. Creo que habían algunas preguntas mientras se preparan eh, aquí en la plataforma, en la sala de estudio. Entonces, voy a dar lectura a las preguntas que me enviaron vía WhatsApp. Muy bien, dice la primera pregunta. La primera pregunta es, en Juan 7:29 dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Cómo se entiende esta cita? Pregunta hecha por Orlando. De Juan 7:29. Dice, pero yo le conozco porque de él procedo. Muy bien, habla de Da'at, un conocimiento, y él me envió. Por supuesto, una persona, esto es paralelo a lo que está escrito en Jeremías capítulo 1, donde dice el Eterno, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te había creado y te di por profeta a las naciones. Está hablando de una predestinación. Entonces, ahora veamos la parte cuando ya nace el profeta Jeremías. El profeta Jeremías puede decir esto, bueno, yo le conozco a él porque hago su voluntad y porque yo procedo de él. O sea, estoy cumpliendo el rol para el cual él me predestinó y él me envió. Lo mismo pasa con Rabí Josué y lo mismo pasa con nosotros. Mientras no estemos en el paso importante de la Teshuvah, no nos vamos a dar cuenta cuál es el papel por el cual hemos sido enviados a este mundo. Solamente a través de la Teshuvah podemos ver muchas cosas clarificadas, ¿verdad? Esta cuestión no es solamente de arrepentirse, hacer introspección, hacer bidui y ya salir del compromiso y adiós. No, es consumar el acto a través de la Teshuvah para poder garantizar la redención en nuestra vida. Por eso. Entonces, yo personalmente puedo decir si cumplo la voluntad divina, por supuesto, o cualquier persona puede decir si está cumpliendo la voluntad divina, bueno, yo le conozco al Padre. ¿Por qué? Bueno, porque estoy haciendo esto que es agradable a sus ojos y me lo corrobora a través de la Torah. Entonces quiere decir que yo lo conozco. Es como cuando un hijo intuye la voluntad de su padre. No necesita que el padre le dé órdenes de manera verbal, sino que él intuye, a mi padre le gusta tener ordenada esta mesa, mi padre le gusta tener aseada la casa, le gusta este color, etcétera. Entonces lo voy a hacer antes de que él me ordene. Entonces, eso es que el hijo conoce al papá. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando conocemos al Padre Eterno, cuando intuimos su voluntad y lo hacemos, somos prestos para hacerlo. Y de esa manera, pues, lo hacemos porque procedemos de Él, como el Hijo procede de un Padre. Y sabemos que Él nos está enviando y tenemos, pues, su protección, tenemos esa vejirá, esa elección para hacer algo. La otra pregunta, ¿la redención es inmediata? ¿Hay que pasar por un proceso? La redención no es inmediata, ¿verdad? No es algo mágico. ¿Hay que pasar por un proceso? Sí. Y el proceso es lo que les acabo de explicar. No nos quedemos simplemente en los primeros pasos de Jaratá. Ay, me arrepentí de haber cometido este pecado. Miren, yo lloré, le pedí perdón al Padre Eterno, ya, sí, pero el ciclo lo repites un año después. Entonces, no existió Teshuvah, te quedaste nada más en Jaratá. Ahora, cuando estamos en Teshuvah, garantizamos no volver a caer ahí.
sino que estamos liberándonos, ¿verdad? Porque estamos absteniéndonos, estamos alejándonos de aquello que nos hizo pecar y no vamos a repetir ese ciclo pecaminoso. Y estamos perseverando, por supuesto, a través de la inmunidad y estamos creyendo en el Creador. Entonces, la redención viene a través de un proceso y el proceso depende de nosotros, los que queremos ser redimidos. Otra pregunta, otra pregunta, al alcanzar la redención, ¿no habrá más enfermedades, accidentes, caos, odio, divisiones, destrucción? Porque hay una restauración de lo creado por el Creador. Muy buena pregunta por Damiri Palencia. Muy bien. Eh, muy buena pregunta. Como les dije, en el ejemplo del enfermo, el hecho de que el enfermo tenga los mejores consejos de salud, al mejor sanador a su lado, eso no garantiza que él va a vivir sano toda su vida. Lo que garantiza es su comportamiento a los consejos del sanador que tiene al lado, ¿verdad? Y su comportamiento obedeciendo los mejores consejos de salud. La vida y la muerte está en nuestras manos. Así como, tal como está escrito en la Parashá Re'eh, he aquí pongo delante de ti la verajá y la kelalá. Como está escrito también en Devarim capítulo 30, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición. ¿Verdad? Entonces, eso está en nuestras manos. Y la redención ya está. Hace tiempos el Eterno dijo, yo soy tu redentor, pueblo mío. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe todavía enfermedades dentro de Israel? ¿Por qué existen crisis? ¿Por qué existen guerras? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está la redención que el Eterno prometió desde hace tiempo? La redención no depende del Eterno, depende de nuestro comportamiento. Todas estas cosas, el hambre, el odio, las divisiones, la destrucción, el caos, la enfermedad, los accidentes y tantas cosas negativas que pueden pasar, son el resultado de nuestro comportamiento. Tenemos que elevarnos al plano de ser sadikim, ser kedoshim, ser justos, ser apartados. Y por supuesto es el resultado de pertenecer a la plataforma de la Teshuvah, a ese camino de retorno hacia el Padre Eterno. Y todo eso existe por nuestro comportamiento. Ese es nuestro espejo. El día que deje de existir es porque realmente tenemos una Teshuvah perfecta y ya no merecemos vivir en esta tierra, porque ya cumplimos todo el rol que teníamos que cumplir, que era el Tikkun Haolam, la rectificación del mundo. El ser humano fue creado para rectificar el mundo. El día que ya cumpla su rol o ya no tenga nada más que rectificar, ya no tiene nada que hacer aquí en lo absoluto. Y es hora de partir al mundo real. ¿Sí? Entonces, alcanzar la redención, por supuesto, alcanzar la redención implica o es sinónimo de perseverar en la Teshuvah. Y cuando perseveramos en la Teshuvah, pues no van a haber enfermedades en nuestra vida. Claro, sí las van a haber ciertas enfermedades, pero no enfermedades por descuido. No van a haber accidentes, caos, odio, divisiones, destrucción, porque estamos en el camino correcto. Otra pregunta, ¿la redención se está llevando a cabo o será un evento a consumarse con la llegada del Mashiach? Por Guillermo Montevelo. Muy bien, el Mashiach ya vino. Se manifestó hace más de 2000 años y ya vino, ya existió, no hay otro Mashiach que esperar. Y la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué pasó con la redención? ¿No él era un redentor nuestro? ¿Qué pasó con la redención? Mira, Moshe era el redentor de Israel durante estaba en Egipto y estaba saliendo de Egipto. Pero no todos fueron redimidos en el desierto. Toda esa generación murió en el desierto. ¿Por qué? Porque el comportamiento de ellos era contrario a lo que debían hacer. Quizás estaban arrepentidos de ser esclavos en Egipto, pero no había una teshuvah. Estaban murmurando en el desierto, se estaban quejando, trataban de apedrear a Moshe por cualquier cosa. Entonces podían tener el mejor líder frente a ellos, pero la redención no depende del mejor líder que hay en una comunidad, depende del comportamiento de las personas que siguen al líder. Ahora, el Mashiach nos dio como ejemplo el mejor comportamiento que debemos tener. Pero esa redención depende de nosotros, sus discípulos. ¿Sí? ¿Se está llevando a cabo la redención
Hoy en día, muy buena pregunta y corresponde a la sinceridad de cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo para que la redención se esté llevando a cabo hoy? Nosotros somos los encargados de consumar la redención personal y, por supuesto, contaminar a Israel para que Israel contamine a las naciones con redención. Pero no quiere decir que si ya tenemos Mashiach, si Él padeció y nos dejó el ejemplo y somos discípulos de Él, automáticamente somos redimidos. No. Por eso está escrito, el Padre no muere por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Cada quien pagará por sus pecados. Ahora, si el Padre le da el mejor, es un sadik en una casa y da el mejor de los ejemplos y es una persona redimida. Cuando digo una persona redimida, me refiero a que es perseverante en la teshuvá y no se cae de ese nivel. Ahora, eso no garantiza que el hijo, la esposa o la casa sea redimida. La redención depende de cada uno. Ahora, él está ahí como una luz para mostrar cuál es el camino correcto para alcanzar la perpetua redención. Pero si un hijo lo sigue, la alcanzará. Si otro hijo hace lo contrario al ejemplo que él da, no la va a alcanzar. De eso se trata. Excelente pregunta. La siguiente pregunta dice así, dice Romanos 11, 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. ¿A qué se refiere con todo Israel será salvo? Ese es el objetivo. Ahora, hay que diferenciar entre Ered Israel y Am Israel. Actualmente Ered Israel se rige por un rey terrenal que está bajo protocolos de una política corrupta, porque toda política a nivel mundial es corrupta. No estoy hablando particularmente hacia alguien, sino de manera general en el sistema, en ese sistema político. Ahora, ¿qué es Am Israel? El Israel que estaba en el desierto, que su reino dependía o no era puesto por un sistema político corrupto, sino que su rey era el Eterno directamente, a través de Moshe. ¿Sí? Cuando Israel copia el sistema de las naciones, dice, nosotros queremos tener un rey también. Y ahí comienza a entrar en apogeo la política y en el sistema monárquico de Israel. El rol de Israel cambió como dependientes directos del Eterno. Ahora dependen de la voluntad de un rey. Y desde ahí podemos ver la historia de que Israel se corrompía porque el rey se corrompía. Israel ascendía porque el rey se mantenía ascendido. Entonces, era demasiado alterno el comportamiento. Subían, bajaban, bajaban, subían. Mientras que cuando dependemos del Eterno directamente, el Eterno no es alterno, es directo, es estable, ¿verdad? Entonces, imagínense si dependiéramos directamente del Eterno como Rey y Él fuera nuestro máximo ejemplo. Fuéramos Selem y Demut de Él. Ahí se cumple lo que verdaderamente nos dice el libro de Berechit. Por esta misma razón, hablando de sistema político, encontramos que Rabbi Joshua, creo que en el libro de Edut Atalmid Hub, Testimonio del Discípulo Amado, llamado en Occidente como Juan, creo que está en el capítulo 6, si no me equivoco, dice que la gente lo buscó a él para colocarlo como rey. Quizás lo querían utilizar para hacerle guerra a la colonia romana que estaba implantada en ese tiempo en Israel. Y obviamente Rabbi Joshua, siendo descendiente de David, podía llegar a ser rey. Pero el objetivo de la existencia del Mashiach no es darle continuidad a un sistema político corrupto, sino sacar a Israel y llevarlo en Teshuvah al punto de encuentro directamente con el Eterno como rey. ¿Sí? Entonces dice que lo buscaron a él para ser rey, pero él se levantó y se fue. Eso está escrito, permítame, doy el texto para que lo mediten en su casa.
en el libro de Juan. Un momento, por favor, creo que es el capítulo 6, muy bien, 6:15. Juan 6:15. Pero entendiendo Josué que iba a venir para apoderarse, iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. Porque la voluntad divina no es que estemos bajo un sistema político corrupto, sino bajo un sistema divino. Entonces, cuando habla de ese Col Israel, veamos implícito el significado en la composición de Israel. Israel se compone de dos frases. Yashar está escrito con la Yud, la Resh y la Yud, la Shim y la Resh, y Yashar, que significa recto o derecho, y el, la Aleph y la Lamed, que significa Elohim, ¿verdad? Es el apócope de Elohim, él. Así se refiere o se dirigen al Eterno en el Tanaj. En lugar de usar Elohim, solo usan él. Entonces, al juntar Yashar y él, se forma Israel. ¿A qué Israel se refiere aquí? Al que camina recto delante de Elohim. El hecho de que alguien consiga una ciudadanía en Eretz Israel actualmente no significa que ya tienes la salvación ganada. En lo absoluto, no. No significa que tengas la redención ganada. En lo absoluto, no. Israel no es una promesa. Israel no es una recompensa. Es un medio para elevarse. Y eso debemos saberlo distinguir muy bien. Entonces, cuando habla Shaul de Israel, no está hablando del actual Eretz de Israel, está hablando de Yashar el que camina recto delante de Elohim, entonces será salvo. Por supuesto que sí. Vamos a ver, bueno, he dado lectura a todas las preguntas hasta aquí y si en la sala hay preguntas, pues adelante. Vamos a ver, creo que aquí hay chat. Eh, ¿Todas las parejas que se encuentran en unión libre están en pecado? Hay una pregunta acá. Bueno, eh, todas las parejas que se encuentran en unión libre están en pecado. Veamos la intención por qué están unidos, ¿verdad? Veamos la intención. Sé que aquí pues nos desviamos un poco del tema, pero trataré de orillarlo al tema de redención y por supuesto que cabe, por ejemplo, si la unión libre se efectúa en un matrimonio para satisfacerse egoístamente, por supuesto sí es un pecado y no hay redención en esa pareja, ¿ya? Pero si hay una unión con el objetivo de procrear, construir un emprendimiento familiar a través de los hijos para transmitirles Torah, entonces la unión libre no tiene nada que ver con pecado o no. La cultura hebrea, bueno, en la cultura occidental, el cristianismo injertó el pensamiento de que aunque tú tengas hijos y aunque ya seas abuelo, pero te uniste 50 años atrás y no te casaste por el cristianismo, estás en fornicación, te dicen. Eso es un error, por supuesto, porque aunque tú hayas tenido la buena intención y educaste bien a tus hijos y estás educando bien a tus nietos, pero no te casaste por el cristianismo o te uniste libremente, pero ya construiste un hogar y lo llevaste muy bien. Entonces no estás en pecado, por supuesto que no. En la cultura hebrea, pues, existen dos procesos para casarse, Erusim y Nisuim. Erusim es el primer proceso en donde solamente están los padres de él, los padres de ella, los dos novios y algunos testigos. Y desde ese momento, oficialmente ya son una pareja. ¿Sí? Y existe el siguiente proceso que es Nisuim, que ahora lo hace una autoridad rabínica ante toda una asamblea de manera pública para que todo el mundo sepa que ellos se casaron en los secretos de los hogares, del hogar de sus papás. Pero ¿quién tuvo la autoridad ahí para casarlos? Originalmente los padres de él y los padres de ella. El rabino nada más oficializa una boda de manera pública, pero no quiere decir que él tenga autoridad sobre los padres de ellos. La autoridad los tienen ellos y quiere decir que si el rabino no los casa porque ellos no deciden hacer pública la unión, pero si sus padres lo hicieron, pues no hay ningún problema. Entonces, depende la intención con la que se hagan las cosas, ahí se define el pecado o no. Otra, bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias. A ver, Ariel levantó su mano. Adelante, puede preguntar.
Gracias, More. La redención, cuando viene, debo entender que esa redención va compuesta con el estudio de la Torá, porque si no sigo el estudio de la Torá, al margen que pueda tener una buena actitud, la Torá me determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si yo sigo una redención y asumo que ya dentro de que ya sé toda la Torá y dejo de estudiarlo porque ya solo me voy a dedicar a una rendición religiosa, ya pierdo la conexión de Hashem, ¿no? O sea, tengo que seguir toda mi vida estudiando Torah porque eso me ayuda a llegar a la redención, porque me lleva al camino que es el top, el bueno. Así es, pero no solamente estudiar Torah, sino llegar a cumplirla. El objetivo es cumplir la Torah. ¿Verdad? Ese es el objetivo, llegar a cumplir la Torah, eh, no solamente estudiarla, ¿verdad? No podemos asegurar en nuestra vida si somos estudiantes puntuales de Torah, si pertenezco a una comunidad, si tengo un cargo, si soy líder, si estoy junto al maestro. Eso no me garantiza eh, la redención como los actos que yo voy a hacer. Por supuesto, unos actos de Teshuvah. Eso sí garantiza que la redención llegó a mí. Eso sí garantiza. Eh, entonces debemos estar preparados a través de la acción, porque es lo único que garantiza nuestra redención. Esto no se trata de cambiar de una religión, o ya soy Israel, ya hago aliyah y me voy para Israel, pero ¿qué ganaste con eso? Solo cambiaste de lugar. ¿Te elevaste espiritualmente? No, eso depende de tu actitud. Y eso lo podemos hacer en cualquier lugar donde nosotros estemos. Por eso el Eterno nos dice, y es que el 11:16, los esparciré entre todos los países, pero en el país donde yo los esparza, seré para ellos un pequeño santuario. Estamos acá dispersos en el exilio con un solo objetivo, que Hashem sea nuestro santuario. O sea, mantenernos en esa teshuvah, mantenernos espiritualmente elevados. No es excusa estar exiliado para no elevarse espiritualmente, no, es el punto perfecto para hacerlo. Ese es el punto. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ariel, diga. Gracias por su paciencia, More. Eh, Bueno, entonces lo que quiero entender es, de por sí tengo que dejar de practicar la Torah. Voy en el transcurso del tiempo. El padre Abraham, el padre de Lemuna, no tiene un conocimiento completo. Mientras que él aplique lo que él conoce, sea poco o mucho, es una verdadera rendición y el que aprende más, su rendición debe ser mucho más profunda, pero ambos están en rendición y ambos para Hashem tienen mérito. ¿Es así? Sí, eh, bueno, todo depende del cumplimiento sí, los méritos, en cuanto a méritos, el Eterno le dice a Israel, ¿verdad? No digas que yo alcancé todo esto por lo que yo soy o por los méritos que tengo. Los méritos simplemente es una motivación que vamos alcanzando de acuerdo a nuestro comportamiento con el Eterno. Por ejemplo, saber Torah es un mérito, escuchar la parashá es un mérito, pero ¿qué hacemos con esos méritos? Realmente, ¿qué estamos haciendo? Nada más nos estamos motivando y estamos siendo ejemplo para los demás. Pero la redención se pierde exactamente cuando dejo de cumplir lo que debo de cumplir para poderla tener. Es como la emuná. Un ejemplo, emuná voy a tomarlo aquí como sinónimo de redención. Yo, digamos, una persona tiene fe, tiene emuná que va a tener un automóvil. Muy bien, está bien. Se puso una meta. Tiene emuná. ¿Qué exige la emuná? Perseverar en el trabajo, en la disciplina del ahorro, en la práctica de un buen manejo, en conocimientos de automóvil, para que cuando lo tenga va a ser fácil. Ahora, la persona trabajó y ahorró 5 años con mucha emuná para su automóvil. Él estaba seguro, pero de repente se emocionó en otras cosas y dejó de trabajar y dejó de ahorrar, dejó de proyectarse para el automóvil. ¿Acaso le servirá la emuná anterior para obtener el automóvil? No, porque no la consumó.
Él tuvo los méritos de trabajar, tuvo el mérito de ahorrar, tuvo el mérito de motivarse, de proyectarse, pero no alcanzó porque la emuná no fue consumada. Se consuma un acto hasta que perseveramos al último momento de ello, en el caso de la redención, en el caso de la emuná. Si yo estudio, por ejemplo, Torah, si soy un moré, pero dejo de serlo, pierdo la redención. Si el Eterno me permite vivir 70 años y 70 años soy un moré de Torah, y en el año 71 de mi edad dejo de ejercerlo, ¿acaso la redención está en mí? No, porque quizás en ese año la falta de estudio, la falta de práctica en enseñar Torah, en aprender Torah, me va a dejar influenciar por otras cosas y lo perdí. Como por ejemplo, una persona se gradúa de ingeniero en la universidad. ¿El título garantiza que él sea un ingeniero? Es un mérito nada más. O sea, los méritos no garantizan la redención. Ese título de ingeniero no garantiza que él sea un ingeniero, sino el ejercimiento de su profesión. Y esta persona se gradúa y trabaja, se desarrolla como ingeniero, hasta ahí es un ingeniero en la buena percepción de este término. Pero el título nada más es un mérito. ¿Ya? El estudio que ejerció, la graduación fue un mérito. Su carrera, o su redención en este caso, se define con su práctica. Ahora, digamos que se graduó y trabajó 10 años como ingeniero. De repente, no hay empresas para ejercer su ingeniería. Y ahora él debe subsistir a como de lugar y de repente pues dice, me retiro de la empresa porque ya no hay empleo de ingeniero y voy a crear una tienda. Ahora es un propietario de una tienda, ahora es un gerente, es el presidente de una tienda, el administrador de una tienda, ya no es un ingeniero. Entonces, lo mismo es la redención. Por mucho tiempo que tengamos siendo hebreos, está bien, practicamos bien, hacemos teshuvá, pero el día que dejamos de hacer teshuvá, dejamos de experimentar la redención. La redención existe, pero es meritoria o es merecedora de aquellos que perseveran hasta el último momento para merecerla. Así de sencillo, ¿verdad? Es lo mismo con la muerte del tzadik. Decimos, a través de la muerte del tzadik soy salvo. Sí, pero es una salvación que depende de mi comportamiento. Si Israel cree en el Mesías como Salvador de Israel, pero hace lo contrario a lo que el Mesías enseña, ¿acaso merece la salvación? No, por supuesto que no. ¿Verdad? Por supuesto que no. Esto se trata de ser salvo a través de desarrollar esa belleza interna con el Creador, la gracia, el gen. Este es uno de los textos malinterpretados en la religión occidental que dice, no, ya no somos salvos por la Torá, sino por gracia. Pero lo interpretan mal. Se refiere a esa belleza interna que hay que desarrollar. Y esa belleza interna, por supuesto, solo se desarrolla cuando caminamos en Teshuvah. Una persona pecadora no desarrolla gen, no desarrolla esa gracia. Por supuesto que no. Sino una persona justa, una persona ética, una persona que camina en la Teshuvah, una persona que practica Zom, una persona que practica Emuná hasta el último instante de su vida, esa es la persona que desarrolla gen. Por esa gracia es que salva a la persona. Pero no es que vivimos en un tiempo de la gracia, eso no existe, es una doctrina cristiana. Hay que pervierte a los adeptos y hacen lo que quieran, y ahora el cerdo que estaba contaminado en los tiempos de la ley, de la Torá, ahora ese cerdo está puro y hay que comerlo. Los camarones antes estaban contaminados y la vida cambió por el tiempo de la gracia y los camarones se pueden comer y bien. No se refiere a eso, sino que a desarrollar ese gen. Gen es gracia, belleza interna. Y esa belleza interna solamente la desarrollan personas que están en el camino de la Teshuvah. Así. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Javerín? Adelante, Ariel. Ruiz. More, una consulta. En referente a la abstinencia en la situación de Rab Shaul de Tarse, cuando él se abstiene y pone como una consulta, si es que no puedes mantenerte soltero
cásate, y él le manifiesta que quiere seguir al Eterno para no tener una interrupción y prefiere mantenerse abstinencia, casto en ese sentido. ¿Cómo interpretar en ese sentido por qué Rab Shaul sigue si él mismo dice que sigue al Mashiach, siguió a Gilel, la manifestación como persona no es procrear y generar más hijos Bené Israel para que Israel llegue a una Teshuvah mientras más sadik, siempre y cuando el padre siga la Torá? Muy bien. Si una persona no está segura que va a tener tiempo o tiene el carácter de poder educar hijos para el Eterno, pues lo mejor es quedarse solo y en lugar de engendrar hijos que no van a servir al Eterno, pues que produzca hijos espirituales, es decir, discípulos. Entonces, a eso se refiere Shaul, lo mismo que pasó con Rabbi Joshua. Rabbi Joshua, pues, sabía perfectamente bien que iba a morir a una edad muy joven. Sus hijos iban, si hubieran engendrado hijos genéticos, iban a quedar a despensas de las influencias romanas, del helenismo que estaba ahí, del sincretismo religioso que estaba apoderándose de Israel en el siglo I. Entonces, lo más efectivo era engendrar hijos espirituales, es decir, crearlos, sus discípulos, depositar ese tiempo que le quedaba para dejar discípulos y luego enviarlos a ellos comisionados a crear otros discípulos e ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo mismo pasa con Shaul, ¿verdad? Entonces, si una persona, al igual que la pregunta que me hicieron anteriormente, si la unión libre es pecado, pues depende de la intención. Claro, hay un orden que seguir, pero no podemos acusar a alguien solo porque se casó en unión libre, pero si ya tienen hijos, los hijos se casaron y todos son educados y llevan un buen principio, lo que estamos peleando es una cuestión religiosa, un dogma. No estamos viendo un fin, una intención o un resultado positivo que se dio. Entonces, Shaul, pues obviamente dejó discípulos, ayudó a las comunidades a rectificar y debido al tiempo que absorbe el estar encargado de comunidades, como el caso de Shaul, como el caso de Rabbi Joshua, pues ellos sabiamente mejor decidieron, me voy a quedar solo y no me voy a casar, porque mi tiempo quizás sea poco sobre la faz de la tierra y voy a aprovecharlo a honrar al Padre creando discípulos. Y es una muy buena labor, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si alguien es consciente que no va a tener tiempo o no tiene el carácter de educar hijos genéticos y entregárselos al Eterno, pues entonces que se quede solo y haga discípulos. No, no hay ningún problema por eso. El objetivo es dejar un legado, ya sea a través de hijos genéticos o de hijos espirituales. Pero el objetivo es dejar un legado espiritual a como dé lugar. Muy bien, perfecto. Excelente. Le agradezco a cada uno de ustedes sus preguntas, su atención. Gracias por su tiempo. Espero que esta clase haya servido, haya llenado sus expectativas. La clase será pues colgada en canal de YouTube. Les compartirá el link para que puedan repasarla. Les agradezco infinitamente, les extiendo un abrazo, shalom, a donde sea que ustedes estén y les esperamos nuevamente en las próximas clases. Gracias, quiero agradecer a los colaboradores, primeramente a More Meir Ben Abraham por la invitación que me ha hecho a algunas de sus clases y por su apoyo también, por el apoyo de Micael Ruz y de Argenis, que nos está apoyando bastante en estos proyectos, también como Doris Rincón, entre otros colaboradores que están aquí con nosotros. También agradecerles a ustedes por esto. Gracias, realmente muchísimas gracias. Estoy muy agradecido y motivado con este proyecto. Hasta luego. Shalom More, a usted muchas gracias. Muy buena Chibur.